En las heladas llanuras del oeste de Siberia nació Grigori Rasputín, un niño de orígenes humildes que, a lo largo de su vida, se transformaría en una figura enigmática y controvertida. Desde sus primeros años, Rasputín mostró un carácter rebelde y una sed insaciable de espiritualidad. Atrapado entre la devoción y la pasión, se unió a una secta de flagelantes, donde aprendió a buscar lo divino a través del pecado y la penitencia. Lo que marcó el inicio de una dualidad que definiría su destino. En su juventud, Rasputín se embarcó en un viaje espiritual, dejando atrás su aldea y familia para vagar por Rusia. Pronto se ganó la fama de hombre santo y sanador, fusionando las enseñanzas de los monasterios con las experiencias cotidianas de la gente común. Su carisma y su misteriosa capacidad para sanar lo hicieron destacar, y no tardó en atraer la atención de la alta sociedad rusa. Cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, su aura de misticismo y su vida llena de contradicciones lo hicieron irresistible para los círculos eclesiásticos y aristocráticos. A pesar de su conducta pública sobria y su predicación espiritual, en privado vivía una vida de excesos. Entre alcohol, fiestas y escándalos, se desdibujaba el límite entre la santidad y lo profano. Con el tiempo, se convirtió en el consejero y sanador personal de la familia imperial, especialmente en la lucha contra la hemofilia del zarevich Alexei, lo que le otorgó una influencia desmesurada en la corte. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el conflicto y la controversia. Los rumores de su doble vida se extendieron, y finalmente, conspiradores de la alta nobleza decidieron que Rasputín debía desaparecer. La noche de su asesinato se convirtió en una crónica de intrigas, violencia y un intento desesperado por poner fin a su reinado de oscuridad. Aunque Rasputín murió en circunstancias violentas, su legado y la leyenda que lo rodea siguen presentes en la historia rusa, alimentando mitos y debates hasta hoy. Bienvenidos a otra historia, donde exploramos momentos, personajes, leyendas y mitos que han marcado la historia universal. Aquí desentrañamos relatos fascinantes y llenos de intriga que han dejado huella en el tiempo. Acompáñanos en este viaje al pasado. En la gélida aldea del oeste de Siberia, el viento susurraba secretos mientras Grigori Yefimovich Rasputín venía al mundo como el quinto vástago de una familia humilde. Sus padres, Fyodor y Anna Rasputín, trabajadores incansables que luchaban por dar lo mejor a su creciente prole, inculcaron en Grigori valores de laboriosidad y tenacidad. Mucho se ha hablado de la revuelta adolescencia de Rasputín, del que se decía que había sido un ladrón de caballos, muy pendenciero y amante de las fiestas, las mujeres y el alcohol. Se desconoce si Rasputín salió de Pokrovskoye impulsado por sus ansias de conocer a Dios, tal y como él reconoció más tarde, o si, por el contrario, huyó del castigo impuesto por alguno de sus delitos. A medida que Grigori crecía entre los campos y bosques de Siberia, su vida tomaba tintes de leyenda. Al llegar a los 18 años, en busca de significado más allá de los límites de su aldea, Rasputín decidió unirse a la secta de los Gilistio, flagelantes, un grupo religioso derivado en el siglo XVII de la ortodoxia oficial rusa. Según la doctrina de la secta, Dios se encuentra en cada ser humano, puesto que Cristo se reencarna continuamente. De esta manera, la única forma de alcanzar a Dios es teniendo contacto íntimo con los miembros del grupo. Los flagelantes predicaban además que la verdadera iluminación solo se alcanza tras haber pecado en exceso, pues tras ello el dolor del arrepentimiento es mayor y, por tanto, mejor el ascenso al perdón y a la redención. Así, en las reuniones clandestinas de los flagelantes se celebraban descomunales orgías donde no faltaba ni comida, ni vino, ni exo. Y en las que, por supuesto, participó Grigori. Aunque sus padres, devotos seguidores de la Iglesia Ortodoxa, miraban con recelo esta decisión, Grigori se sentía atraído por la promesa de un conocimiento espiritual más profundo. En su juventud, Grigori, apodado cariñosamente como Grisha, mostraba una conducta inquieta y curiosa.
Su actitud desafiante ante las normas sociales y religiosas locales le granjeó reputación de rebelde. Sin embargo, a pesar de su comportamiento un tanto salvaje, Grigori no era ajeno al deseo de formar una familia. A los 19 años, en un giro sorprendente de su destino, Grigori contrajo matrimonio con Praskovia Dubrovina. La vida conyugal no frenó su búsqueda espiritual. Más bien, la impulsó. Pronto, Grigori se convirtió en padre de 7 hijos, de los que solo llegaron a la adultez 3, Dimitri, María y Bárbara, mientras simultáneamente exploraba su conexión con lo divino. La sed de conocimiento llevó a Rasputín a diferentes monasterios, donde buscó respuestas a sus preguntas más profundas. En sus viajes espirituales, entró en contacto con diversas corrientes del cristianismo y desarrolló una perspectiva única que fusionaba elementos de la fe ortodoxa con sus propias interpretaciones místicas. Hacia 1892 ingresó en un monasterio de Verjoturie, en el centro de los Urales, donde aprendió a leer a través de las Sagradas Escrituras y los textos de los padres de la Iglesia. Sin embargo, tal y como reconocieron aquellos que intentaron hacer de él un buen monje, el joven de Pokrov-Soye era un caso perdido, pues lo consideraban demasiado tosco para hurgar en los misterios de Dios. A pesar de todo, fue en Verjoturie donde Rasputín conoció a Makari, el starets o anciano santo que vivía en los bosques que circundaban el monasterio. Los starets eran los ancianos que recorrían Rusia y que, según la gente, estaban tocados por la gracia de Dios, que les había dotado el don de la sabiduría y el liderazgo espiritual. Más tarde, cuando Rasputín llegue a San Petersburgo, será considerado como tal por una muchedumbre sedienta de morbo, misterios e iluminaciones. Su paso por los monasterios no fue convencional, y su estilo de vida ascético se mezclaba con la sombra de los Gilistio, la secta que lo acogió en su juventud. Estos místicos, con sus rituales hedonistas y su veneración a antiguos dioses eslavos, dejaron una marca imborrable en la mente de Rasputín. Con el eco de los rituales Gilistio aún resonando en su ser, Rasputín regresó a su aldea natal después de su tiempo con la secta. La quietud de la vida rural y las raíces familiares lo llamaban de nuevo, y fue entonces cuando decidió sellar su conexión con el destino al casarse y formar una familia. Aunque parecía destinado a una vida tranquila, el alma de Grigori anhelaba respuestas más allá de los campos de Siberia. Alrededor de los 23 años, en un giro marcado por la espiritualidad, Rasputín experimentó una epifanía que cambiaría el curso de su vida. Un llamado interior lo instó a emprender un viaje en busca de lo divino. Dejando atrás a su familia y aldea, se lanzó a la carretera, confiando en la caridad de aquellos que encontraba en su camino. Viajando de pueblo en pueblo, Rasputín comenzó a ganarse la reputación de hombre santo. Sus enseñanzas, a menudo enigmáticas y cargadas de misticismo, resonaban con aquellos que buscaban respuestas más allá de las doctrinas tradicionales. Su vida nómada le proporcionó una perspectiva única, fusionando las lecciones aprendidas en los monasterios con las experiencias cotidianas de la gente común. La fama de Rasputín como sanador y guía espiritual creció a medida que recorría Rusia, y sus seguidores, atraídos por la promesa de lo trascendental, los seguían de cerca. Los relatos de sus encuentros con lo sobrenatural se extendieron, generando admiración y escepticismo por igual. Algunos lo veían como un visionario, mientras que otros lo consideraban un charlatán astuto. Mientras vagaba por la vastedad de Rusia, Rasputín no solo compartía sus enseñanzas, sino que también se encontraba inmerso en los placeres terrenales. Su vida nómada estaba marcada por episodios en los que el límite entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba, al igual que los límites de su propia moralidad. Así, la figura de Grigori Yefimovich Rasputín se convertía en una sombra errante que dejaba una huella única en cada pueblo que tocaba,
mientras continuaba tejiendo su destino entre la santidad proclamada y la oscuridad que lo rodeaba. El bullicio de San Petersburgo recibió a Rasputín como un capítulo fresco de misterio. Establecido en la ciudad como gurú espiritual y sanador, su llegada no pasó desapercibida. A pesar de su falta de refinamiento y su origen campesino, la alta sociedad rusa no tardó en sucumbir ante el imán de su carisma, que tejía una maraña de misticismo y medicina alternativa. Rasputín llega a San Petersburgo en la Pascua de 1903. Los círculos religiosos de la capital quedan encantados de aquel joven asceta, que les llega recomendado por los dignatarios eclesiásticos de la ciudad de Kazán, por donde Rasputín ha pasado en su peregrinaje. La sencilla presencia de aquel campesino iletrado parecía encarnar el ideal de una iglesia primigenia y pura, cercana a los humildes, que muchos de los dirigentes deseaban recuperar. Así, el pobre campesino de Pokrov-Soye consigue entrar en los círculos eclesiásticos más importantes de San Petersburgo y, desde ellos, accede a los salones de los aristócratas. De allí a conocer a la familia imperial hay un solo paso. En los salones iluminados de la élite, Rasputín se desenvolvía con una personalidad devota y sabia. Sus enseñanzas espirituales encontraron oídos receptivos entre aquellos fascinados por lo desconocido y ávidos de respuestas más allá de los límites de la ciencia convencional. La aristocracia rusa, sumida en la tradición pero inquieta por la novedad, encontró en Rasputín una figura intrigante. Pero cuando empezaron a circular rumores sobre su frenética vida nocturna, su imagen de hombre venerable empezó a ser cuestionada. Y es que Rasputín vivía una doble vida increíblemente contradictoria. Delante de sus admiradoras, cultivaba una personalidad sobria y sabia, siempre promoviendo la pureza del cuerpo y la mente. En privado, no tenía freno con el alcohol y se comportaba como un insaciable exual. Rasputín vivía en conflicto constante entre sus profundas creencias religiosas y una compulsión incontrolable hacia el pecado. En esta encrucijada, le era imposible proyectar una imagen devota y pura todo el tiempo. A medida que crecía su fama de místico, también lo hacía su reputación de pendenciero. Los salones de San Petersburgo susurraban con historias de sus extravagancias, donde los límites entre la santidad y la profanidad se desdibujaban, alimentando el morbo y la fascinación. Los pasillos de la corte imperial resonaban con el nombre de Rasputín, como un eco intrigante que ganaba fuerza con el tiempo. Su influencia en la élite rusa se consolidaba, y las puertas de palacios antes cerrados se abrían ante él. El zar Nicolás II y la zarina Alexandra, desesperados por encontrar una cura para la hemofilia que afligía a su hijo, el zarevich Alexei, buscaban respuestas más allá de los métodos convencionales. Cuando Rasputín entró en contacto con el zar Nicolás II y su esposa Alexandra, la aristocracia rusa ya desconfiaba de él. Pero, a pesar de los rumores, los zares le dieron una oportunidad, porque necesitaban ayuda desesperadamente, y ya no sabían a quién acudir. Alexei, el hijo pequeño de Nicolás y Alexandra y heredero del imperio ruso, debía ser ayudado a sanar su hemofilia. Esto significaba que cuando el niño se hacía una herida empezaba a sangrar de tal manera que su vida corría peligro. La enfermedad de Alexei se convirtió en la pesadilla de sus padres, especialmente de Alexandra. La zarina había tardado 10 años en dar a luz al hijo varón que Rusia necesitaba. Tenía que hacer lo que fuese para curar a Alexei y asegurar el futuro de la dinastía, así que recibió a Rasputín con los brazos abiertos. Cuando Alexei sufrió uno de sus episodios graves de sangrado, Rasputín fue llamado a palacio inmediatamente. Allí utilizó sus habilidades sanadoras, que puede que incluyesen hipnosis, para tratar al niño, y consiguió detener el sangrado y aliviarle el dolor. Rasputín, con su aura de misticismo y promesas de curación, se convirtió en una figura central en sus vidas. Desarrolló una relación cercana con la pareja imperial,
especialmente gracias a su supuesta capacidad para tratar la enfermedad del joven heredero. Aunque las tácticas de Rasputín parecían desafiar la lógica médica, la mejoría ocasional del zarevich bajo su cuidado fortaleció su posición en la corte. A pesar de los crecientes escándalos y los susurros de su comportamiento nocturno, Rasputín tejía su red alrededor de los zares, convirtiéndose en un consejero influyente. Su capacidad para ganarse la confianza de Nicolás II y Alexandra superó las críticas y resistió los embates de aquellos que cuestionaban su presencia en la corte. Los salones imperiales resonaban con debates sobre la validez de las prácticas de Rasputín, mientras él continuaba su ascenso en la jerarquía rusa. La dualidad de su vida, entre la devoción pública y la indulgencia privada, alcanzaba su punto álgido en la corte imperial, donde el curandero siberiano se entrelazaba con el destino de una dinastía destinada a caer en la tormenta revolucionaria que se avecinaba. La atmósfera en la corte imperial se volvía cada vez más densa a medida que los informes sobre las actividades inmorales de Rasputín llegaban a oídos de la alta sociedad rusa. El zar Nicolás II, presionado por las críticas y el escándalo, tomó la decisión de expulsar temporalmente al curandero siberiano de su círculo íntimo. En 1911, el comportamiento nocturno de Rasputín estaba en boca de todos, así que el primer ministro envió al zar un informe detallado sobre sus hábitos inmorales. Ante la evidencia, Nicolás no tuvo más remedio que expulsar a Rasputín de la corte. Pero no por mucho tiempo. Aunque el destierro era una realidad, la salud del zarevich Alexei, aquejado por la hemofilia, no mostraba mejoría durante la ausencia de Rasputín. La zarina Alexandra, desesperada por encontrar una solución a la enfermedad de su hijo, convenció a Rasputín de regresar a la corte. La promesa de curación y el vínculo especial que había forjado con la familia imperial pesaron más que los murmullos de la sociedad. Detengámonos un momento en esta fascinante travesía histórica. Si estás disfrutando tanto como nosotros, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un detalle de otra historia. Además, nos encantaría escuchar tus sugerencias, así que déjanos tus comentarios justo debajo. Tu participación hace que estas historias cobren vida y es gratis. El regreso de Rasputín marcó una dualidad aún más pronunciada en su vida. La corte, dividida entre aquellos que veían en él una esperanza para la salud del zarevich y los críticos que denunciaban su conducta, se convirtió en un escenario tenso donde se jugaban los destinos imperiales. El curandero siberiano, con su mirada magnética y su presencia intrigante, regresaba con más influencia que nunca, desafiando las expectativas y alimentando las llamas de un misterio que solo se intensificaría en los años venideros. Con el zar Nicolás II luchando en el frente durante los tumultuosos días de la Primera Guerra Mundial, Rasputín emergió como el asesor principal de la zarina Alexandra en asuntos internos. Mientras la guerra sumía a Rusia en la desesperación, la figura de Rasputín se elevaba a niveles inimaginables de influencia. La zarina nunca había sido muy popular en Rusia, y Rasputín era abiertamente odiado por muchos. Con el zar lejos de casa, los rumores sobre un posible affaire sexual entre Alexandra y Rasputín empezaron a circular. Nunca se demostró que la zarina le fuese infiel al zar, pero para la opinión pública eso no importaba. El escándalo llegó a tal punto que hasta se publicaron panfletos roticos que los acusaban de querer llevar a Rusia a la ruina. Los rumores, antes susurrados en pasillos y salones, ahora circulaban intensamente. La relación entre el curandero y la zarina, ya estrecha debido a la supuesta capacidad de Rasputín para tratar la hemofilia del zarevich Alexei, se convirtió en el centro de la especulación y la controversia. La élite rusa, observando con creciente inquietud el ascenso de El Monje Loco, comenzó a verlo no solo como un curandero cuestionable sino como una amenaza para la estabilidad del imperio. La hostilidad hacia Rasputín creció,
alimentada por los escándalos sexuales que lo rodeaban y la percepción de que ejercía un control indebido sobre decisiones clave. Mientras la guerra desgarraba la nación, la figura enigmática de Rasputín se interponía en el camino de la estabilidad imperial. La historia de Rusia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro y tumultuoso. El año 1916 marcó el dramático y siniestro final de la influencia desenfrenada de Grigori Rasputín en la corte imperial rusa. La hostilidad hacia el curandero alcanzó su punto álgido cuando Félix Yusupov, acompañado por cómplices, urdió un plan para eliminar a Rasputín y poner fin a su controvertido reinado. La princesa Zinaida Yusupov, hermana del zar, se quejó de ello en una carta que escribió a su hijo Félix. En ella le explicaba que la situación era muy grave, y que Rasputín tenía que desaparecer, costase lo que costase. Con sus palabras, Zinaida estaba incitando a su hijo a tomar cartas en el asunto. Y él, un príncipe joven, impetuoso, y con poco mundo, convirtió la sugerencia homicida de su madre en un deber patriótico. La crónica más detallada de lo que pasó aquella noche de diciembre de 1916 fue escrita por el propio Yusupov, que publicó su versión de la historia de la muerte de Rasputín 10 años después. Aunque algunos historiadores tienen dudas sobre la precisión de la narración, es una fuente generalmente aceptada. El relato, que parece casi una historia de terror, contribuyó enormemente a agrandar el mito de Rasputín. Yusupov había entrado en contacto con Rasputín unas semanas antes para pedirle consejos sobre asuntos de salud. Fue así como se conocieron. Más tarde, Yusupov lo invitó a su palacio de San Petersburgo para presentarle a su esposa, la princesa Irina, que era conocida por su belleza. Para proteger al propio Rasputín, la visita tenía que ser secreta, así que acordaron verse bien entrada la noche del día 16. Antes de que Rasputín llegase a su cita, uno de los cómplices de Yusupov, el doctor Lasobert, introduciría el cianuro en los pasteles que servirían a Rasputín. 2 cómplices más se encargarían de envenenar también el vino. Todo estaba a punto para recibir al desdichado invitado. En su casa de la calle Gorokovaya, Rasputín se preparaba para la velada. Se había arreglado a conciencia para la ocasión, se había lavado y peinado el pelo, y llevaba pantalones bombachos de terciopelo, botas bien lustradas, y una camisa de seda bordada que la zarina había hecho especialmente para él. Pasada la medianoche, Yusupov recogió a Rasputín en su casa y fueron juntos en su coche al palacio. Lasobert, el médico, iba al volante, haciéndose pasar por el chofer. Rasputín esperaba encontrarse con la encantadora Irina, pero esto no iba a ser posible. Irina se había negado a formar parte del complot y aquella noche no estaba en la ciudad. Yusupov no le había dicho a su invitado que su esposa no estaría en casa, porque sabía que funcionaría como cebo. Ya en la sala, una estancia lujosa decorada con obras de arte, vitrinas de ébano, una alfombra persa y otra de piel de oso, los hombres se acomodaron, y Yusupov ofreció los pasteles a Rasputín. Al principio rehusó, pero después se comió uno, y luego otro. Yusupov esperó a ver su reacción, pero no pasó nada. Entonces, el anfitrión convenció a su invitado de que probase el vino, que venía de sus propios viñedos de Crimea. Rasputín bebió, pero, de nuevo, nada. El veneno no estaba haciendo efecto. Yusupov alargó la velada como pudo, entre charlas y canciones. 2 horas más tarde, Rasputín estaba cansado, aletargado, pero no daba señal alguna de envenenamiento. Yusupov, en cambio, estaba cada vez más nervioso, su idea no había funcionado. Necesitaba un plan B, y lo necesitaba ya. Yusupov salió de la sala y, agitado, se reunió con 2 de sus cómplices en el piso de arriba. Tras una breve discusión, concluyeron que, llegados a este punto, no tenían más remedio que disparar a Rasputín.
Yusupov cogió una pistola de su escritorio y volvió al sótano. Una vez allí, se encontró con que Rasputín respiraba con dificultad y le dolían la cabeza y el estómago. El invitado se puso en pie, y, en ese momento, Yusupov levantó la pistola y le disparó en el pecho. Sus cómplices bajaron a toda prisa, y vieron a Rasputín tirado sobre la alfombra de piel de oso. La Sobert lo declaró muerto, pero se equivocaba. Lejos de sentirse aliviado por haber acabado con Rasputín, Yusupov estaba intranquilo, así que bajó de nuevo al sótano a asegurarse de que la víctima no respiraba. Entonces, al acercarse al cuerpo, los ojos de Rasputín se abrieron de repente. Así describió Yusupov aquel momento. Los ojos verdes de una víbora me miraban fijamente con una expresión de odio diabólico. De pronto, y con una fuerza sobrehumana, Rasputín se abalanzó contra Yusupov lanzando un rugido salvaje. A pesar del veneno y de la bala en el pecho, estaba dispuesto a pelear. Pero, en ese instante, le falló el equilibrio y cayó de espaldas. Yusupov, completamente aterrorizado, salió del sótano en busca de ayuda. Uno de sus cómplices cogió su pistola y bajó para rematar a Rasputín, pero al llegar a la sala vio que el hombre había conseguido salir al patio, y se alejaba tambaleándose sobre la nieve. El pistolero disparó, pero falló. Volvió a intentarlo, y volvió a fallar. Arrastrándose sobre la nieve, agonizante, Rasputín llegó a la valla del patio y un tercer disparo le alcanzó en la espalda. El tirador se acercó a él, y le disparó por cuarta vez, en la frente. Ahora sí, Rasputín era historia. Los cómplices de Yusupov envolvieron el cadáver de Rasputín en una tela gruesa y lo ataron con cuerdas. Entonces, lo metieron en un coche, condujeron hasta el gran puente Potravsky, junto al río Neva, y lo tiraron al agua helada. Cuando volvieron a casa, por fin estaba terminado la que quizá fue la noche más larga de sus vidas. Los rumores sobre la desaparición de Rasputín se difundieron enseguida, y la policía empezó a investigar. El misterio se resolvió 3 días después del asesinato, cuando el cuerpo congelado de Rasputín fue encontrado cerca de la isla de Krestovsky. Al conocerse la noticia, muchos salieron a la calle a celebrarla. En las iglesias se rezaron plegarias de agradecimiento y se encendieron velas. Yusupov y su principal cómplice fueron homenajeados como héroes. En la corte imperial, sin embargo, la reacción fue muy distinta. La autopsia que el zar Nicolás ordenó que se hiciese aquel mismo día reveló que, efectivamente, Rasputín había recibido 3 disparos. El que le dio en la frente fue el que lo mató. Pero no había restos de cianuro en su cuerpo. Solo de alcohol. Esto pone en duda la historia de los pasteles envenenados que explica Yusupov en su relato, y da credibilidad a la confesión que hizo el Dr. Lasobert en 1976. Antes de morir, el hombre declaró que su conciencia no le había permitido envenenar los pasteles de Rasputín, y que los había rellenado de una sustancia inofensiva para disimular. Por su parte, la zarina vio la muerte de Rasputín como una señal inequívoca de que la tragedia sobrevolaba a su familia. Y no se equivocaba. Se dice que pidió que le entregasen la camisa que llevaba Rasputín cuando lo asesinaron, y que la guardó como una reliquia religiosa. Tras la autopsia, el cuerpo de Rasputín fue enterrado en secreto dentro del complejo de palacios del zar, en presencia de Nicolás y Alexandra. Poco después del crimen, las autoridades detuvieron a los conspiradores y los pusieron bajo arresto domiciliario. Como castigo, el zar condenó a Yusupov al exilio en Belgorod, una ciudad a más de 1.300 kilómetros de San Petersburgo. Los intrigantes declararon que habían matado a Rasputín para salvar el trono ruso, pero lo cierto es que sus acciones no ayudaron mucho a la monarquía. Las tensiones causadas por la Primera Guerra Mundial y el malestar interno no hicieron más que crecer en los meses siguientes.
Tras la Revolución de Febrero de 1917, apenas 14 meses después de la muerte de Rasputín, el zar fue forzado a abdicar, poniendo fin a los 3 siglos de dominio de la dinastía Románov. El gobierno provisional revolucionario hizo prisioneros a Nicolás, a Alexandra y a sus 5 hijos. Más tarde fueron exiliados, primero en Siberia y luego en Ekaterimburgo. Finalmente, en julio de 1918, los 7 fueron ejecutados. El año anterior, el gobierno provisional encontró la tumba de Rasputín en el recinto palaciego de San Petersburgo y, para evitar que se convirtiese en un lugar de peregrinación, decidió quemar los restos de Rasputín. Para el pueblo ruso, que tanto lo había odiado, este fue el final perfecto para Rasputín. Aunque la vida de Grigori Rasputín llegó a su fin en la gélida noche de diciembre de 1916, su legado persistió más allá de la tumba. La Revolución de Febrero de 1917 marcó el ocaso de la monarquía rusa, llevando a la abdicación del zar Nicolás II y, eventualmente, al arresto y ejecución de la familia Románov en 1918. Sin embargo, la sombra de Rasputín continuó extendiéndose sobre los acontecimientos históricos. A pesar de su muerte, el monje loco se convirtió en una figura legendaria. Su vida teñida con la fascinación de lo misterioso y lo oscuro. La Revolución Rusa y la caída de la monarquía no hicieron más que alimentar las leyendas en torno a Rasputín. Posteriormente, en San Petersburgo, una exhibición controvertida en el Museo del Erotismo aumentó aún más el mito. Se dice que el miembro viril de Rasputín, conocido por su descomunal tamaño, estaba en exhibición, contribuyendo a las narrativas sobre su vida sexual extravagante. La controversia en torno a esta exposición solo sirvió para avivar el fuego de las historias sobre Rasputín. A lo largo de los años, las especulaciones y los mitos se mezclaron con la realidad, convirtiendo a Rasputín en una figura enigmática, cuya vida y muerte siguen siendo objeto de fascinación y debate. Su influencia en la historia rusa y su peculiaridad han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva, asegurando que el nombre de Rasputín permanezca ligado a uno de los periodos más tumultuosos de Rusia. Si te ha gustado esta inmersión en la enigmática vida de Rasputín, no olvides darle un me gusta, suscribirte a Otra Historia y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Además, cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia te ha impactado más o si conoces otros mitos históricos que te gustaría que exploráramos. Tu opinión es muy importante para nosotros.